Bienvenidos a CoTraders, al episodio número 21 de su mentoría de desequilibrios y equilibrios. En el episodio anterior nos habíamos quedado en la descripción del contexto que permitió que el precio continuase cayendo. Pero lo que vamos a hacer aquí en este video es detallar un poco lo que sucedió después de que ese día terminó. Si se dan cuenta, tenemos un gap. A este espacio que existe entre el precio de cierre de un día anterior y una apertura de un día posterior o de un periodo anterior y periodo posterior se le denomina gap. ¿Hacia dónde se dirige el precio? ¿Por qué es que el movimiento continúa siendo bajista? ¿Por qué es que no deberíamos haber buscado alguna compra debido a algunos cruces de determinadas áreas? ¿Cuáles son esas áreas? Lo primero que voy a señalar aquí en el gráfico de temporalidad diaria va a ser el teórico origen de ese BC, tal y como yo lo enseño dentro de mi mentoría entrega de precio, que de hecho está aquí en el canal de YouTube. El nivel que me estoy marcando en color azul es el origen de ese bici diario. Ese bici que se había interrumpido en este punto y que lógicamente luego de encontrarse en ese nivel, nosotros estábamos haciendo un planteamiento que continuara subiendo hacia la ruptura de este máximo. Sin embargo, si un desequilibrio se interrumpe antes de una ruptura, estamos sujetos o dependemos de ese desequilibrio, dependemos de si se cubre o no. Aunque ese sea nuestro objetivo, tenemos que ir en temporalidad menor descomponiendo la narrativa con la finalidad de darnos cuenta de qué áreas se están superando para así filtrar mejor si lo que se viene a continuación es un retroceso profundo o es una reversión. Nosotros ya conocemos la estructura de las reversiones. Lo que tenemos aquí en la parte superior, desde la perspectiva de la temporalidad de una hora, es todo un desequilibrio en forma de CIVI. Sabíamos perfectamente que en la medida en la que ese desequilibrio se interrumpiera, si el precio no lo cubría, se iba a caer. Y eso lo sabíamos aunque no lo había yo mencionado en las mentorías anteriores, porque lo que sí he dicho al inicio de esta mentoría en general es que un desequilibrio abierto es el sustento de una tendencia. No había mencionado ni en el episodio anterior ni en los episodios anteriores, porque lógicamente este día todavía no lo teníamos visto, que este desequilibrio, si no se cubría, el precio iba a caer. Eso es lo que no había dicho. Pero ustedes saben cuál es la teoría en relación a un desequilibrio abierto y cuál es su función dentro de una tendencia. Si eso es así, entonces es muy fácil comprender por qué cayó. Pero lo que aquí queremos comprender, más allá de ello, es por qué continuó cayendo. Como he mencionado, si yo acá señalo en primer lugar el origen de ese bici diario, vamos a establecer una primera regla. Y vamos a recordar un poquito lo que ya les he hablado acerca de las teorías. Nosotros sabemos qué son los key levels o niveles clave en español, niveles de referencia también podemos utilizar esos términos. Un key level, en definitiva, es un nivel que tú te trazas en el gráfico en base a un concepto que tú conozcas. Puede ser el 50% de un fair value gap, el límite de un fair value gap, puede ser un máximo, puede ser un mínimo que haya sido o no roto. Pero tú te trazas ese nivel de referencia porque lo que tú quieres ver es, uno, ¿qué pasa si se cruza ese nivel? Dos, ¿qué pasó al cruzarse? Si es que ya lo estás mirando, como en esta situación, o como en esta situación, yo he marcado este origen de bici en un día y ese nivel ya se ha cruzado. ¿Cuál es la narrativa que tenemos alrededor de ese nivel? Cuando el precio me cruza, atraviesa, supera, son sinónimos para que se entienda. Por allí tengo estudiantes que me preguntan, ¿qué significa que se cruzó? Es lo mismo. Cuando el precio cruza ese nivel de referencia que hemos marcado, es el origen del bicidiario, inmediatamente me genera un equilibrio. Y ese equilibrio nosotros lo podemos notar principalmente porque hay una vela contraria. Y de alguna u otra forma lo podríamos notar en la medida en la que veamos una contracción. En este caso también podríamos notar ese rango en equilibrio formado por el cruce de mechas del mismo tipo, que en teoría se conocería como un BPR avanzado. Pero ¿qué tenemos alrededor de el nivel de referencia diario? Exacto. Tenemos un fair value gap. Y aquí yo puedo hacer referencia a lo mismo que estudiamos en el episodio anterior. Cuando se supera un nivel o cuando se cruza un máximo, un mínimo, y en definitiva se equilibra todo lo que hay por encima de ese mínimo o todo lo que hay por debajo de ese máximo, ver la creación de un desequilibrio, sea en forma de fair value gap, sea en forma de un desequilibrio más completo, más amplio, más grande, permite que yo
supedite mis conclusiones a que si ese desequilibrio no se cubre, el precio va a continuar. ¿Y qué es lo que tú observas en este Fair Value Gap? Cuando el Fair Value Gap se termina de formar, que no es más que cuando esta vela termina, yo puedo decir, si este Fair Value Gap no se cubre, el precio va a seguir cayendo. Entonces aquí nosotros tenemos un vicio en la teoría, es decir, un error. Me ha pasado incluso a mí que, como veo que se supera un nivel, esta línea de color naranja tranquilamente puede ser el límite de un Fair Value Gap o el 50% de un Fair Value Gap. Pero si yo no implemento este tipo de conclusiones que les acabo de mencionar en base a un desequilibrio que cruza un nivel, entonces lo que yo voy a hacer directamente si considero utilizar ese nivel como mi punto de entrada es colocar una operación limit allí. Si yo coloco una limit allí, esa limit nunca se activaría. Si yo decido colocar la limit ligeramente por debajo de ese nivel, que ya hablaremos de eso más adelante en futuros videos, esa limit se va a activar. Lo primero de lo que tengo que darme cuenta, no solamente en este tipo de situaciones, sino también puedo tomarle foto a esto, archivarlo, ir a otro ejemplo, a otro día, acumular una gran cantidad de escenarios, unos 10 mínimo. Lo que te vas a dar cuenta es de que en efecto esos niveles de referencia no se utilizan como puntos de entrada. Se contempla siempre el desequilibrio que cruza esos niveles. Repito, se contempla siempre el desequilibrio que cruza esos niveles. Más allá de hablar de cómo colocar la operación, tenemos entonces esa pequeña porción de desequilibrio abierto que es lo que sustenta que el precio continúe cayendo. ¿Y yo cómo puedo saber que va a continuar cayendo? Solo necesito ver que se rompa este mínimo. Pero volvamos a ver el escenario o el gráfico como tal desde una vista panorámica en macro, una visión holística. Ya no solamente voy a marcar ese origen, sino que también voy a marcar, me refiero al origen del bici diario, ¿vale? Sino que también voy a marcar este mínimo. Recuerdo haberles mencionado en el episodio anterior que este día estaba hasta las 12, es decir, ese día ya estaba terminado. Nos damos cuenta que el precio después de la caída interrumpe el desequilibrio y empieza a subir y allí se detiene y lógicamente el mediodía se acaba allí y ya está. Pero, ¿qué tiene que pasar después de la ruptura de este mínimo? Que esto sí lo voy a trazar con color azul porque corresponde a un mínimo de una hora, un nivel de una hora. ¿Qué tiene que suceder luego de que se rompe un mínimo y luego de que se me ha superado un nivel de jerarquía, un nivel de referencia de jerarquía, porque en ese caso es un nivel diario? Volvamos a acercarnos a esta porción del gráfico. Como este es el siguiente nivel de jerarquía diario, es decir, el mínimo aquí de esta vela diaria, lo que yo tendría que mirar es que luego de la ruptura de este mínimo se me forme un desequilibrio y por lo general ese desequilibrio yo lo voy a ver reflejado en el cuerpo de una vela. Si yo lo veo reflejado en el cuerpo de una vela, yo tengo que velar porque, por ejemplo, en esta situación, en este caso, esta vela con este cuerpo no se cubre en la subsiguiente. Eso siempre y cuando yo ya haya colocado una operación aquí o siempre y cuando yo ya tenga una operación incluso muy por encima. Esto no lo voy a hacer si yo no he colocado ninguna operación, porque lógicamente lo que yo estaría monitoreando sería básicamente cómo el precio continúa cayendo. No me serviría ver que esta vela sea cubierta en su cuerpo por esta siguiente para colocar una operación. Eso me cambiaría totalmente la narrativa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tengo que entender los timings de los movimientos. Hay escenarios y hay contextos y hay data y hay información que te va a servir específicamente para que tú puedas participar de un movimiento o puedas anticiparlo. Pero también es importante que identifiques cuándo ya se generó ese movimiento y si ya no es viable operar. Mucha gente se enfoca en qué es lo que debo de operar y empiezan a buscar cientos y cientos de estrategias en lugar de enfocarse en qué es lo que no debo de operar. Cuando tú sepas qué es lo que no debes operar, va a ser muchísimo más fácil que llegues a un gráfico y digas que no, hoy no voy a operar. Entonces, como es importante que nosotros veamos después de una ruptura el desarrollo o creación de un desequilibrio, yo con certeza puedo decir el precio va a alcanzar ese mínimo diario si es que esta vela no se cubre en su cuerpo. Listo. Tenemos ese alcance a ese mínimo diario y el movimiento bajista continúa, pero fíjate lo que pasa, tenemos exactamente la misma narrativa. Se cruza el nivel y lo que yo tengo que ver en la subsiguiente vela para que en efecto no exista narrativa de reversión es que la estructura
de esta vela en temporalidad menor propicia que su cuerpo termine con un desequilibrio. Y así va a suceder siempre. Esto siempre va a ser así. Si tú no ves que se crea el desequilibrio, entonces, ¿qué va a suceder? Simple y sencillamente una contracción que se puede convertir a su vez en una reversión. Y estas cosas, lógicamente, las tienes que revisar en backtesting. Te estoy dando las semillas de backtesting que tienes que sembrar para que llegues a estas conclusiones, así como yo, después de tantos años, llegué a estas conclusiones. En definitiva, luego de ver todo el movimiento bajista, piensa que debajo de este origen, de este bici, hacia abajo ya no hay más nada, no hay ningún obstáculo de ningún tipo. Así que tranquilamente sería cuestión de permitir que el precio continúe moviéndose. Si me embargo más niveles en temporalidad diaria, sea un fair value gap, sea un límite, sea un order block, sea lo que sea, al final ya sé cuál es la visión y la teoría con la que tengo que respaldar ese movimiento para entender por qué se está generando. Es decir, si yo coloco una línea acá, y yo sé que si se alcanza ese nivel, la siguiente vela tiene que generar desequilibrio. En determinado momento ese movimiento bajista se va a interrumpir, eso es inevitable. Al menos ya sabes algo que siempre va a suceder. Un movimiento se va a interrumpir. Es precisamente eso lo que queremos analizar. Independientemente del nivel en donde rebotó el precio, lo que necesito mostrarte es qué es lo que hace que empiece a subir y por qué llega hasta acá y rebota. Vamos a dirigirnos a temporalidad de 5 minutos y en 5 minutos lo que yo he hecho es dividir los periodos de una hora con líneas verticales. Esto es muy sencillo de estudiar. Pensemos en lo siguiente. En este punto, cuando el precio comienza a contraer y se empieza a crear la vela de las 6 de la mañana, tú no sabes y puedes no saber, es decir, te lo permito, ¿ok? Tú estás en capacidad de no saber, tienes toda la capacidad de no saber y no pasa nada, no hay problema. Si el precio va a seguir bajando o va a empezar a subir, no te preocupes por eso. Desde que se comienza a crear la vela de las 6 de la mañana, esto no aplica para otros escenarios, solo estoy describiendo este escenario, ¿ok? Desde que se comienza a formar o construir la vela de las 6 de la mañana y hasta que se forma este primer mínimo, tú todavía no sabes si va a seguir bajando o va a seguir subiendo. Y estoy hablando hipotéticamente. Sin embargo, en el momento en el que el precio sube y te rompe este máximo, allí tú puedes asumir que va a comenzar a subir. ¿Debido a qué? Debido a que se ha roto el máximo que ya estaba en el origen de un desequilibrio. Por lo tanto, el precio está ingresando dentro de un rango en equilibrio muy pequeño, pero está ingresando en él. Se puede desplazar con rapidez hacia su extremo y eventualmente terminar rompiendo el máximo, que en este caso, el rango en equilibrio lo compone solo esta vela. ¿Por qué? Porque entre el máximo de esta vela y el mínimo de esta vela existe allí solamente movimiento bajista. Y eso es algo que lógicamente se analiza también. Si yo decido marcarlo para que ustedes lo puedan distinguir, me van a entender muchísimo mejor. Repito, se rompe este máximo, el primer máximo formado dentro de la estructura de 5 minutos en la vela de una hora de las 6 de la mañana, y yo tengo aquí la capacidad de esperar. Espero, ¿por qué? Porque en este caso yo tengo ruptura de ese máximo y un fair value gap en la parte inferior que yo sé que se puede cubrir. Aquí empecemos a aplicar los fair value gaps antes de las rupturas. Si no se cubre, ya sé que, perfecto, no tenía que. Si se cubre por completo, igual y estoy supeditado a mirar una ruptura de un máximo. Aquí el precio ingresa en el fair value gap, no lo cubre por completo y continúa subiendo. Nuevamente aplicamos el mismo criterio. Cuando comienza la vela de las 7 de la mañana, el precio me está superando ligeramente este pequeño desequilibrio. Y al superarse, tal y como le explico en las asignaturas del llenado del vacío de liquidez en mi mentoría entrega de precio, ese desequilibrio que es una resistencia o era una resistencia se torna en un soporte. Pero además de que se torna en un soporte, el precio también me está superando ¿qué cosa? Un movimiento bajista que al atravesarse con, en este caso, un movimiento alcista, repito, un movimiento bajista que es a su vez un rango bajista y que al superarse con un movimiento alcista se equilibra. Entonces yo puedo colocar aquí una pequeña línea horizontal para que ustedes puedan distinguir los espacios. Tengo un fair value gap aquí y el precio tiene permiso de ir allí. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que se prioriza la reacción en este fair value gap, bueno, mejor dicho, no es un fair value gap, es una porción de desequilibrio bajista. Un espacio en donde solo existen velas bajistas o una porción de ellas. Tenemos una reacción allí. Recuerden que
A menos que yo vea un ingreso con cuerpos de vela dentro de un rango en equilibrio, puedo pensar que va a ir a visitarse ese fair value gap. Pero como en este caso no fue así, puedo entender el por qué solo el precio rebotó justo en ese máximo. Tengo movimiento alcista que ubica el precio por encima de esa porción de desequilibrio de velas bajistas y eventualmente tengo continuación de movimiento alcista. Esto es lo que necesito ver en base al contexto dentro de esta temporalidad y esto es lo que también a su vez me permite entender cómo en una hora las velas van fluyendo alcistas, alcistas, alcistas. ¿Qué tiene que pasar? La misma narrativa. El precio te está subiendo generando equilibrio. Aquí tenemos el origen de un bici. Mínimo en ese origen, equilibrio, movimiento alcista. Tenemos fair value gap, pero el precio, aunque tiene permiso de cubrirlo por completo, decide no cubrirlo porque igual y ese fair value gap está dentro de un rango bajista que ya está equilibrado. Exacto, exacto, por este movimiento alcista. Nuevamente, movimiento bajista, movimiento alcista, rango en equilibrio, contracción, rebote en el rango en equilibrio, ubicación del precio por encima de un key level en el rango de contraste, es decir, en la tendencia anterior. Inclusive si yo trazara desde alguno de los máximos, podría yo llegar a la conclusión de que esta pequeña área que he trazado está en descuento y que esa es la razón por la que el precio comienza a subir poco a poco. Este máximo también se me rompe y al romperse nuevamente el precio ingresa dentro de un área en equilibrio, compuesta únicamente por esta vela porque tenemos similar acción de precio por encima de esa vela. También voy a marcar esa pequeña área para que ustedes vean en dónde es que el precio rebota. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un fair value gap en medio de esa ruptura de ese máximo dentro de la tendencia alcista. Ese fair value gap hace de breakaway gap. Como el precio me alcanza una resistencia en el rango de contraste, es normal que yo mire una contracción. Pero si va a subir, yo me encuentro ante un punto de inflexión en el que debo tomar una decisión. No tengan miedo a experimentar dentro de su plataforma de FX Replay este tipo de operaciones. Como yo tengo un punto de inflexión en el gráfico, yo puedo colocar aquí una operación en compra. ¿Y eso me llevaría a dónde? Me llevaría a atravesar los rangos en equilibrio que aún están por encima en el rango de contraste. Lógicamente, si ahora yo decido trazar desde este mínimo hasta este máximo, todo ese rango de velas, yo puedo decir que todo eso está en equilibrio. Y no tengo que cranear demasiado, pensar demasiado para decir que está en equilibrio. ¿Por qué puedo decir que está en equilibrio? Me voy a acercar para que tú lo puedas ver mejor, sin eliminar lógicamente ese recuadro morado. Empecemos a analizar desde aquí. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo más bajo. O perdón, acá tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo, ruptura de mínimo anterior, contracción, ruptura de máximo dentro de un rango en equilibrio, pero no ruptura del máximo del rango en equilibrio. Movimiento bajista que vuelve a generar un mínimo más bajo, contracción, y dense cuenta de lo siguiente. El máximo de esa vela está en 44.50, el mínimo de esta vela está en 42. Ahí no hay fair value gap. Aquí se genera un pequeño fair value gap. Se cubre inmediatamente, se equilibra, movimiento bajista. Ok, si se cubre ese fair value gap, se genera el movimiento bajista, se genera la ruptura, hasta este mínimo hay equilibrio por encima, hacia abajo hay desequilibrio, se crea vela alcista, se equilibra nuevamente. Entonces, ¿te das cuenta cómo es que todo está equilibrado? Si todo eso está equilibrado y el precio ingresa allí, es normal que veamos esta aceleración. Por lo tanto, ya las aceleraciones no van a ser una sorpresa para ti. Tú vas a saber exactamente en qué áreas se pueden generar, pueden aparecer en rangos en equilibrio. Pero claro, piensa en esto. ¿Qué propicia que el precio penetre ese rango en equilibrio? Un desequilibrio que puede ser utilizado dentro de tu modelo operativo, bajo mi teoría. Un breakaway gap que no debe cubrirse. Y eso no solamente lo digo yo, lo dice Michael Hurdston, ICT. Date cuenta de esto. Un desequilibrio envía el precio a un rango en equilibrio con velocidad. Repito, un desequilibrio envía el precio con velocidad a un rango en equilibrio. Así se genera su penetración y la aceleración dentro de él, es decir, dentro del rango en equilibrio. Si yo entiendo eso, ahora es más fácil bajar a la temporalidad de 3 minutos, descomponer la narrativa
Date cuenta que al superarse el mean threshold, es decir, el 50% de solo el rango en equilibrio que me he trazado hasta ese momento, porque ya este máximo se encuentra dentro de un CIVI en este caso, y si me voy a 5 minutos, este máximo también se encuentra dentro del CIVI. Date cuenta de por qué estoy trazando de punto a punto. Siempre es importante que sepas el por qué. Si yo no te digo el por qué, entonces la información está incompleta. Superación del mean threshold de ese rango en equilibrio, interrupción, lógicamente si el precio nunca baja, y lógicamente también piensa en esto. Esto es un fair value gap que se genera en la ruptura de un máximo dentro de la misma tendencia. Te estoy dando pautas clave. Movimiento alcista, salida por encima del área trazada en equilibrio, contracción, todo esto es equilibrio, movimiento alcista, contracción, equilibrio, movimiento alcista, contracción, equilibrio. Aquí el precio se mete más, genera un movimiento alcista, no se rompe el máximo, rompe este mínimo, allí sabes que va a contraer más. Pero acá lo que está sucediendo es que esta es narrativa por encima del rango en equilibrio que te marcaste previamente. Esta ya es narrativa por dentro. Y lógicamente, aquí hay otro rango en equilibrio, pero ese nuevo rango en equilibrio no te lo voy a trazar con otra sombra, sino con una pie de rey, desde acá hasta acá. Y aquí es donde yo quiero que tú mires la magia. Así es como tú puedes entender cómo el precio cae a áreas de descuento de rangos en equilibrio que superan otros rangos en equilibrio que básicamente están dentro de la misma temporalidad. Pueden estar dentro de la misma temporalidad. Si yo me voy aquí a temporalidad de 5 minutos, al final lo que voy a ver es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el micro rango en equilibrio que yo señalo acá con el cursor, es decir, este BPR del máximo de esta vela alcista, que tiene el fair value gap, hasta el mínimo de esta vela alcista, eso es un BPR, también forma parte del micro rango en equilibrio. Así es como lo puedes distinguir, y combinando esa conclusión de 5 minutos con lo que estás mirando en 3 minutos, se hace más práctico tu análisis, se hace más conciso, más directo, más al grano, como dirían en cualquier país. De esta manera tienes la certeza de que en la contracción va a haber una reacción, movimiento alcista, y ese movimiento alcista se va a topar con esa resistencia en donde previamente hemos tenido una narrativa. Aquí en el gráfico de temporalidad de una hora, también es importante que yo te marque este fair value gap, porque ese es el fair value gap que en teoría tenía que atravesarse para pensar, o mejor dicho, para que nosotros podamos anticipar que se iba a cubrir y que el precio iba a comenzar a subir. Entonces yo voy a marcar esto como corresponde. Y de esta manera tú entiendes por qué tenemos una primera reacción. Y lógicamente, a menos que se genere la narrativa que propicie que el precio suba, si ahora yo coloco líneas verticales a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana, tú vas a entender que este movimiento bajista fue solamente parte de la formación o construcción del mínimo de la vela de las 10. El precio explota, alcanza el target, se genera un equilibrio y empieza a caer. Y acá nuevamente tenemos, mira esto, Yo sé que Ángel me dijo que un fair value gap, en términos generales, estoy hablando de forma muy general porque hay que filtrar esto si está en descuento, en premium, etcétera, etcétera. Pero Ángel me dice, hey, los fair value gaps en medio de las rupturas de máximos no se deben de cubrir. Tú colocas tu operación allí, pero si tú te vas a stop loss, entonces el precio te está diciendo que hagas lo contrario, u operes al revés. Y esa es la razón por la que tú ves que el precio profundiza más, retrocede más, se detiene en el 50% de tu rango en equilibrio previo. Fíjate lo que se genera aquí. Eso no se genera porque sí. Y continúa cayendo. Rompe este mínimo y esa velocidad con la que iba cayendo se empieza a reducir. Y estos son detalles que tú debes tener en consideración. Son solo detalles. Ya te enseñaré a operar. Recuerda que nos quedan cientos de episodios. Nos vemos en el siguiente video.